Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Díaz y este es mi video examen de sistemas de redes y protección social. En la primera pregunta dice, defina con sus palabras el concepto de red de protección social. Bueno, para mí la red de protección social es un apoyo para las familias, para protegerlas y fortalecer a la familia, que permite acceder a un conjunto de beneficios para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo el bienestar de estas mismas, ¿cierto? Este sistema más que nada es una política pública que se creó para mitigar los efectos negativos producidos por la contingencia, en este caso la pandemia, que puso en riesgo el bienestar de la sociedad y de la gente, ¿cierto? Eso en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda pregunta dice, explique y defina modelo ecológico, modelo sistémico o sus diferencias y un ejemplo de la aplicación de cada uno. Bueno, vamos a partir con el modelo ecológico que pretende asegurar que las intervenciones tengan en cuenta y traten las condiciones existentes, ¿cierto?, a lo largo de todos los diferentes niveles, como por ejemplo individual, familiar, comunitario y de sociedad, ¿ya?, y que afecten los riesgos de las mujeres y niñas a experimentar la violencia. Un ejemplo de ello puede ser un paciente, ¿cierto?, que se convierte en un conjunto, en un punto de partida del análisis de múltiples variables, tanto individuales como relacionales. Estas pueden ser familia, amigos, trabajo, pacientes compañeros y asociaciones. Eso está basado dentro del paciente. Eso es un ejemplo de modelo ecológico. Y en el modelo sistémico, esto más que nada visualiza los fenómenos humanos desde una perspectiva sistemática. El trabajo social ve al individuo como un sistema que a su vez, ¿cierto?, es miembro de otros sistemas que tienen su propia dinámica, afectándose unos con otros. Un ejemplo de ello sería encontrarlos por ejemplo, con familias donde impera la falta de normas, ¿cierto?, y relaciones violentas entre sus miembros. Y a pesar del sufrimiento, ¿cierto?, conlleva esta forma de relacionarse entre sí. Mantiene esa dinámica durante años porque no están expuestas a denunciar ese trato que hay, sino que prefieren que perdure durante los años. La diferencia entre el modelo sistemático se basa en que a una evaluación individual, el sistémico, ¿cierto?, y el ecológico a una definición más familiar, ¿cierto?, comunitaria y de sociedad. En la tercera pregunta y última, dice, a través de un ejemplo de comunidad o territorio a intervenir, plantee las etapas de trabajo de intervención en el ámbito comunitario. Pero antes que todo hay que saber qué es una intervención comunitaria. La intervención comunitaria es una estrategia integral en comunidades de alta marginación, ¿cierto?, con la cual podemos acercarnos a las personas, ¿cierto?, con discapacidad, conocer las necesidades específicas de estas mismas y ayudarlas a satisfacer en una primera etapa. Los pasos para intervenir en una comunidad puede ser la observación directa de las conductas o productos relativos del problema, ¿cierto?, organizar encuestas comportamentales, ¿cierto?, entrevistar a las personas claves de la comunidad. Siempre hay una persona clave de la comunidad que sabe mucho más de lo que pasa, ¿cierto?, y revisar archivos o registros existentes de los recursos relacionados. Otras variables que son súper importantes en esta intervención, ¿cierto?, son el facilitador, ¿cierto?, el informador, el comunicador entre el receptor y el emisor, ¿cierto?, el investigador sobre esa situación dentro de la comunidad, el mediador, es súper importante mediar, ¿cierto?, porque proporciona un conocimiento de metodología dentro de la finalidad de estrategia de herramientas, ¿cierto?, el mediador. Y dentro de eso tenemos los ejemplos. Los ejemplos súper claros son la selección, por ejemplo, de jóvenes agentes de salud para desarrollar una campaña de prevención. También tenemos el ejemplo de la división de una comunidad en subgrupos para interrumpir procesos de contagio. Si nos basamos en el rubro de la pandemia, ¿cierto?, la coordinación entre entidades públicas y privadas que dan a los servicios a la población inmigrante. Otro ejemplo puede ser
La interacción en grupos de autoayuda online, ¿cierto? De cuidadores de enfermos de Alzheimer o de los que sufrieron de pandemia, porque la pandemia ustedes saben que no se podía ir presencialmente obviamente, sino que todo se hacía a través de una autoayuda online. Otro ejemplo puede ser el diagnóstico participativo de necesidades en comunidades rurales, ¿cierto? Que se basa mucho en compañeros que tenemos en el sur, ¿cierto? Y viven en poblaciones rurales. También tenemos la evaluación de los factores de riesgo y la proyección, ¿cierto? A través de las redes personales. Y el último ejemplo es la coordinación entre las aplicaciones de un programa de prevención de drogodependencia, porque en una comunidad se da mucho la drogodependencia, como se dice, y hay mucha violencia intrafamiliar. Así que de antemano muchísimas gracias. Este ha sido mi video examen. Se despide atentamente Jonathan Díaz.